Sí, a mí me da la impresión de que, como todo, con el tiempo va madurando, ¿no? Sí. Yo una vez noté que ese cambio se empezó a dar cuando fue padre Ujú. y que muy paulatinamente, yo creo que la primera vez que miró raro a un defensor había sido papá hacía 6 días. La primera vez que lo vi que miró raro, que ni siquiera fue violento, sino que por primera vez hizo un gesto como diciendo, eh, ¿qué estás haciendo? Claro. Antes de eso, ni siquiera. Hubo toda una época en donde no hacía ni una cara. O sea, era muy loco lo que pasaba. Pero bueno, sí, sí, fue humanizándose sin duda. Bueno, primero y principal, Hernán, muchísimas gracias por estar acá, segundo invitado de FNS. Eh, y quiero saber y que me cuentes cuál es tu relación con el fútbol moderno. ¿A qué le llamas fútbol moderno? Creo que todo lo que implica. A ver, hablamos de todo lo que lo rodea, de las transferencias de, no sé, 80 millones de euros, del VAR, de la posición adelantada con el offside automático y todo eso, esa modernización del fútbol. Ah, ok. De la tecnologización, decimos, ¿no? Bien, me resulta divertido. Cuando no existía, la requería. Pensaba, che, ¿por qué no haremos como en el básquet? Incluso me parece que todavía falta. Me gustaría el tiempo muerto, cuando la pelota se va afuera, que sean tiempos de 20 minutos con tiempo muerto. O sea, me gusta todo lo que sea una modificación que elimine ciertos vicios y ciertas trampas que el fútbol tiene y que otros deportes justamente por ese, por ese afán de ser tecnológicos han conseguido ser mucho más espectaculares, como el básquet. ¿Crees que sumó al folclore, le restó, es lo mismo? No sé, el folclore me tiene sin cuidado, o sea, no es un tema que me importe mucho. Ujú. Sí, en cambio me importa eh, que no sea tan aburrido el sistema. Yo creo que si el básquet durara 45 minutos y no hubiera tiempo muerto, sería tan aburrido como el fútbol. Está bien, está perfecto. Eh, a ver, el fútbol argentino creo que tiene sus cosas para que sea, en sus características en sí, para que sea un cuento propio tuyo. ¿Lo sentís así? Digo porque hay esas cosas, esas historias de, qué sé yo, capaz el jugador de barrio que llega y tienes un poco esa épica y al mismo tiempo deja un mensaje de vida. ¿Lo entendés así? ¿Ves que el fútbol argentino tiene esa particularidad por sobre otros? No, realmente no. Entiendo que se parece mucho Ujú. a cualquier fútbol de países en vías de desarrollo, un fútbol eh, pobre, pero no le veo ninguna particularidad diferente al fútbol uruguayo o al fútbol chileno. Me parece que se parecen un poco. Está bien, pero me imagino que tenés un sentimiento especial, a ver, sobre el fútbol argentino, porque de alguna forma tenés dos ejes vos en tu vida en el fútbol, por lo que estuve viendo, que son Racing y Flandria también. Sí, pero en general son todas cosas que ocurrieron en mi vida hasta que se murió mi papá. Después Ujú. me dejó de interesar el fútbol completamente. Y entendí incluso que me interesaba para conversar con él. O sea, mi papá iba al Carlos V a ver a Flandria porque le quedaba a 15 kilómetros de su casa y me llevaba a mí. Y me sentaba y me decía, mirá, este es nuestro equipo, y después con Racing pasaba lo mismo, y cuando sos chiquito sos muy permeable a todo lo que tiene que ver con los mandatos paternos, Sí. y entonces yo participé activamente de todo ese asunto durante toda mi infancia y mi adolescencia, y eso hace que después de grande te siga interesando eso mismo hasta que tenés dos dedos de frente y te das cuenta que no te importa, tu papá se muere y no te importa más. Y a mí me dejó de importar. Y sin embargo, seguiste escribiendo después que. Digo, seguiste por lo menos relatando, contando sobre el fútbol después de que se fue tu viejo. Sí, pero hablando de eso puntualmente, de que me Ujú. dejaba de interesar, o sea, los textos que escribí después de la muerte de mi papá Sí, no son de fútbol, son de situaciones que a mí me resultan emotivas claro.
casi siempre teniendo de referencia ese farol paterno. Está perfecto. Lo que te quiero decir es que no entiendo de fútbol, no me interesa el tema como tema. O sea, cuando se sientan dos y empiezan a hablar del 9 mentiroso, del 8 carrilero, yo me levanto y me voy porque no me interesa el tema de ese deporte. Si mi papá me hubiera dicho de chiquito que me tenía que gustar el hockey sobre patines, yo entendería un poco de hockey sobre patines, pero tampoco me interesaría el deporte. Entonces te tengo que preguntar, porque fuiste un espectador de lujo, de alguna forma, de la época de Messi en el Barcelona, del Barcelona de Pep y demás. ¿Qué veías ahí? ¿A qué le prestabas atención? Si capaz, bueno, obviamente justamente una de las cosas que generó el equipo ese era, bueno, la revolución táctica y demás situaciones. Sí, pero también al mismo tiempo puedo entender la belleza. Sí, Y en ese caso había belleza. Al mismo tiempo que yo poner en esa época, yo me quedaba despierto la noche para mirar a Racing, al mismo tiempo que el Barça era esa magia, y ponía el fútbol argentino y cada vez que un hincha se subía al alambrado le tiraban con la manguera y se suspendía el partido 20 minutos. O sea, para mí eran dos mundos distintos. O sea, claro. lo que hacía Xavi, Iniesta y Messi en la mitad de la cancha no era el mismo deporte que lo que veía. Entonces, qué sé yo, no es que me guste el fútbol, posiblemente me gusta el virtuosismo de los seres humanos cuando se ponen de acuerdo en algo, pero muy pocas veces pasa en el fútbol. Eh, en tu cuento, uno de los, quizás de los más viralizados, que es el de Messi es un perro. eh, a ver, lo comparás con Totín, y me gustaría saber si seguís viendo ese mismo Messi, porque en tu cuento, como bien relatás, Messi está todo el tiempo mirando la pelota y está concentrado en eso y está enfocado en eso. El otro día, por ejemplo, en el partido con Jamaica me llamó mucho la atención y me acordé automáticamente de vos. Cuando entra el hincha, uno de los últimos, creo que fue el último hincha, si mal no recuerdo, y él sigue jugando. O sea, ajeno totalmente a lo que estaba pasando. Sí, en un punto posiblemente descubriremos más adelante de que está dentro del espectro autista. Hay algo ahí muy en la fronterita, pero hay algo que hace que ese jugador sea tan particular por una distinción que tiene que ver con el espectro autista, o sea, es como Mozart, qué sé yo. Son cosas muy raras que pasan una vez cada tanto y que por suerte podemos disfrutar. ¿Y te sorprendió ese Messi que yo me imagino post Copa América diciendo, hablando contra la Comebol de Brasil y demás? Porque justamente vos decís esto un poco del espectro autista y él de golpe no está en el registro de él decir esas cosas o salir de romper ese molde y empezar a hablar de esa forma. Sí, a mí me da la impresión de que como todo con el tiempo va madurando, ¿no? Sí. Yo una vez noté que ese cambio se empezó a dar cuando fue padre Ujú. y que muy paulatinamente, yo creo que la primera vez que miró raro a un defensor había sido papá hacía 6 días. La primera vez que lo vi que miró raro, que ni siquiera fue violento, sino que por primera vez hizo un gesto como diciendo, ¿qué estás haciendo? Claro. Antes de eso, ni siquiera. Hubo toda una época en donde no hacía ni una cara. O sea, era muy loco lo que pasaba. Pero bueno, sí, fue humanizándose sin duda. Y a la hora de escribir o de contar, ¿crees que es más fácil hablar sobre personajes así del nivel, digo, de Messi y Maradona, que ya están vistos, que ya se sabe un poco todo? O, no sé, me imagino no sé, un Pulga Rodríguez, un Trincha Karlovic, de esos personajes del fútbol que quizá de alguna forma tienen su propio romanticismo. Sí, yo en realidad no escribo de fútbol, entonces Sí, lo único que puedo hacer es referirme a un Maradona o un Messi, justamente porque tengo que llegar a las personas a las que no le interesa el fútbol. claro, Sería incapaz de escribir sobre Palermo, por claro, ejemplo, que es muchísimo más mítico que esos que nombraste. claro, Pero no me interesa el asunto, o sea, ni siquiera me interesa Maradona o Messi como futbolista, sino como fenómenos sociales. Y entonces esas son las razones por las que escribí esos dos cuentos. Y, y después tampoco he escrito nada sobre fútbol, he escrito mucho sobre mi padre. sí. Y para escribir sobre mi padre no te queda otra que transitar eso porque no tenía otro tema. Entonces, eh,
Pero es más culpa de mi viejo que yo haya escrito 4 o 5 cosas de fútbol. Repito, porque si a mi viejo le hubiera gustado el ballet, hubiera escrito 4 o 5 cosas de ballet, pero sin que me interese mucho ninguna de esas cosas, ¿no? Eh, ¿Y el fenómeno social crees que es más fuerte el de Messi o el de Maradona? Esperá que me acabo de dar cuenta que tengo el micrófono en cualquier lado. Tranqui, tranqui, igual se te escucha perfecto, ¿eh? Ahora. Ahí está, igual bueno, ahí se mejoró, pero se escuchaba bien igual. Está Eh, en el otro punto. Te decía, como fenómeno social, ¿cuál crees que es más fuerte o por lo menos que haya generado justamente un efecto social más fuerte, el de Messi o el de Maradona? Y hay que ver cuando estén los dos muertos. Es muy difícil cuando uno está muerto y el otro está vivo tomar una decisión a ese respecto. Vamos a esperar que se mueran los dos. Claro. ¿Crees que a la larga o al tiempo, que es una pregunta totalmente hipotética, pero pueden llegar a ser considerados próceres a futuro? Digo, porque uno lo ve y esa figura del prócer que tenemos en los billetes y demás, creo que de alguna forma dejó de existir. Sí, no tengo idea. No sé cómo pensaremos el fenómeno fútbol dentro de 100 años, 150 años. Yo espero que con menos, espero que lo pensemos con menos fuerza, Claro. que no sea tan importante como es hoy. Entonces, en ese caso, estaría bien que sean nuestros dos grandes futbolistas, pero que no se erijan en próceres. Próceres es una palabra que tiene que ver, creo yo, con otra cosa. Sí, Si dentro de 100 años algún jugador de fútbol es un prócer, este país va a estar peor de lo que está hoy. me parece muy bien. Eh, Justamente comparando esto, en las formas, ya que has tenido has sabido vivir, por ejemplo, en Cataluña, es diferente cómo se vive, como justamente de fenómeno social, digo, está igual en Argentina como en España, el que está todo el tiempo hablando de fútbol en el bar, comentando, que vos decís que el 9 jugó un poquito más atrás, que el 4 fue muy bien por el costado. ¿Se vive igual de la misma forma? No, es más civilizado, me parece. Ujú. Ya el hecho de que puedas ir a la cancha con un hijo chiquito hace que sea más civilizado todo. Eh, Entienden menos y eso es mejor. Está perfecto. Eh, También, como fenómeno social, ¿crees que lo pondría de alguna forma a que Messi logre el título en Qatar? ¿Sería alguna forma de, ahora digo, de los detractores, los últimos que quedan, de alguna forma enaltecerlo, decir, mirá, bueno, finalmente lo hizo y ya no puedo decir más nada porque el Mundial, que era lo que le faltaba, lo tiene? Pero yo creo que sí, en este momento hay detractores de Messi, son personas que quieren llamar la atención, Sí. no me parece que sea real. Viste que hay gente que trata de sobresalir por la negativa. Me da igual esa gente. No me importa qué piensan. Piensan mal ya a priori, independientemente de qué. Ya una persona que piensa por la negativa está pensando mal. Hablábamos de Racing hace un ratito. Necesito que me expliques, más allá de que me hablas de la conexión con tu viejo especialmente, ¿cómo ves al hincha de Racing en particular? Digo, ¿tiene cada club su hincha particular, su personalidad, su estilo de disfrutar o de vivir el fútbol? Yo creo que cada club piensa eso. O sea, como lo mismo que pasa en los pueblos de la provincia de Buenos Aires, que cada pueblo de provincia piensa que es único y diferente al resto, son todos iguales. Pero todos se piensan únicos y diferentes por alguna razón. Yo no podría reconocer, si no tuvieran una camiseta puesta, a un hincha de otro. Me parecen todos lo mismo. Está perfecto, está perfecto. Es decir, o sea, a ver si vamos al caso particular de Racing, ese hincha sufrido está en todos los clubes de alguna forma. Sí, seguramente. Obviamente tiene que ver con la cantidad de títulos y etcétera, pero es lo mismo, es todo lo mismo. Está bien, está perfecto. Para 10.6 segundos me llamó la atención todo el detalle que le pusiste al cuento. Y quiero saber qué tanto tuviste que investigar, qué tanto tiene un poquito de ese aditivo, de ese, no quiero decir inventado la palabra, pero agregado de alguna forma. No, fue una historia de la que pedí investigación. Sí. No lo investigué yo, lo hizo Chiri. Se lo pedí en un momento y a los 6 meses me vino con una carpeta llena de juicio
cualquier abogado que vaya a Chiri. Yo no tengo nada que ver. Si vienen los hijos de Butcher, creo que eran los que iban Claro. a. Sí, ya sabemos a dónde ir, a dónde apuntar. Sí, sí, yo le paso la dirección del Chiri. Una cosa que me llamó la atención, volviendo al tema Barcelona, era que en una entrevista destacaste a Puyol cuando lo veías en cancha. ¿Por qué? Digo, obviamente, teniendo ese Barcelona, teniendo tantos jugadores brillantes desde el lado técnico, si se quiere, destacar quizás quizás menos rústico, pero quizás más capitán, perdón, más rústico, pero más capitán, tiene su particularidad. A mí me gustaba mucho mirarlo en la cancha porque, primero, que en general la cámara siempre enfoca donde está el juego. Entonces no lo ves tanto a Puyol Sí, por la tele. Y en la cancha, en cambio, yo notaba que era o un medium del entrenador o que era el entrenador, de que realmente estaba ahí para indicar lo que pasaba, con una fuerza, con una... eh, era realmente un león, era el rey de la selva ahí adentro, no la tocaba tanto la pelota, pero generaba una seguridad que a veces cuando se lesionaba o cuando no estaba él en la cancha, se notaba muchísimo, claro. pero mucho se notaba. Era otro Barcelona, completamente más dubitativo. Y no es que la tocara más que 7 veces, porque era una época en donde Barcelona ganaba 4-0, 5-0 casi todos los partidos y medio que la pelota no pasaba Claro. para campo culé. Era muy interesante verlo, porque sin jugar jugaba todo el tiempo. Claro, claro, perfecto. ¿Y entendés que en el fútbol haya números tan exorbitantes, digo, a la hora de las transferencias, digo, como te decía un poco antes también, si te pagan 100 millones de euros por un jugador para que vaya a jugar de un lado al otro, más allá de que uno entiende que de alguna forma se mueve una industria, ¿no? Porque ese jugador capaz atrás, bueno, mueve camisetas, mueve marketing, mueve nuevas publicidades para el club y para el mismo jugador en sí. Digo, ¿lo entendés eso? ¿Tiene su lógica? Depende. Si lo mirás con una mirada mercantilista, sí, Sí, porque las cosas deben pagarse según su demanda, y si lo mirás desde un lado trosco, no, porque entendés que los docentes deben cobrar mucho mejor que un jugador de fútbol. ujú. Pero bueno, es eso, es según de dónde lo mires. Buenísimo, Hernán. Contanos dónde te podemos seguir y qué estás haciendo también un poquito ahora. Yo tengo una página que se llama hernancasieri.com y en esa página está todo, absolutamente todo lo que hago, que generalmente es contar historias, no mucho más que eso, en diferentes formatos, así que cualquier curiosidad que exista sobre lo que hago, están ahí mis libros en PDF gratis o las cosas que hago se pueden escuchar también gratis y, y etcétera. Está todo en hernancasieri.com. Está perfecto. Para ir cerrando, contame un poquito sobre Más respeto que soy tu madre, que bueno, cómo viene y también el proyecto con Peretti que estás haciendo que, nada, me interesa. Más respeto que soy tu madre es un blog que escribí en el año 2003, que un año después tuvo algunos premios en Europa como mejor blog del mundo y después se convirtió en una novela. Y esa novela se tradujo a muchos idiomas y más tarde se adaptó al teatro y Antonio Gasalla construyó un éxito teatral enorme durante 4 o 5 años en la Argentina y finalmente terminó en su versión cinematográfica que se estrenó el mes pasado con Florencia Peña y Diego Peretti, dirigida por Marcos Carnevale y posiblemente tenga un recorrido más adelante en formato serie de televisión. Así que es eso, es una cosa que escribí sin mucha expectativa hace más de 20 años, que se soltó de mi mano y emprendió unos recorridos rarísimos en diferentes formatos, en diferentes países, y que a mí me sigue llamando mucho la atención todavía porque no era nada que, para mi gusto, son todos chistes mercedinos que solamente entienden los mercedinos, pero bueno, por alguna razón funcionó. Y respecto al Peretti Project, es un proyecto cinematográfico que estamos haciendo
junto con Diego Peretti como director y como protagonista, una historia de él escrita por mí y por mi amigo Chiri, que se va a rodar el año que viene y que está en este momento en etapa de financiamiento en orosai.org, es decir, que cualquier persona que lo desee puede invertir poco dinero, desde $50 en adelante, y convertirse en productor de cine y después recibir los dividendos, como cualquier inversor, sobre la venta del formato terminado. Bueno, después tenemos que hablar algunas cosas, Hernán, después te cuento. Vamos a poner unos $50 por lo menos ahí para bancar el proyecto. Que nada, que la verdad que ojalá funcione de la mejor manera. Nada, Hernán, bueno, agradecerte muchísimo por este tiempo y te seguimos ahí en Hernán Casiari, en tu página y en todas las redes sociales, obviamente. Dale, buenísimo, Facundo. Dale. Un abrazo grande. Lo mismo, hasta luego, chau, chau. Hasta luego.